Y para hablar de cómo estuvo el ambiente en esta reunión del día de ayer, para hablar de estos acuerdos a los que llegó el gobierno federal con el sector empresarial, hacemos contacto con Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, y también con Pedro Casas Alatriste, quien es el vicepresidente ejecutivo y director general de la American Chamber México. Los saludo con mucho gusto. Hola. Muchísimo gusto saludarte. Hola, Pedro. Hola, subsecretario Adela. Qué ¿Qué gusto tal? compartir el espacio. Buenos días a los dos, Luis Rosendo, Pedro, muchas gracias por atendernos. Pues cuéntenos cómo estuvo el ánimo, el ambiente. Hemos leído algunas crónicas, nos dicen que hubo un buen ambiente. Muy buen ambiente. Pedro, no sé si quieras comentar. Ya ves que yo estoy un poco sesgado. Gracias, subsecretario. Coincido contigo, Adela. Muy buen ambiente. La verdad es que se comunicaron muy buenos mensajes. La presidenta anuncia la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para incentivar y facilitar los trámites, que es una de las cosas que de repente nos enfrentamos a aquellos que queremos invertir en el país. Entonces, sin dudas es una muy buena noticia. Anuncia sectores estratégicos, anuncia una estrategia nacional de inversión en diferentes rubros. Hay una frase muy poderosa, a mi juicio, que fue cuando hubo un gran estruendo de aplausos donde la presidenta dice: yo llevo luchando toda mi vida para defender la democracia en México, no llegué a ser presidenta para destruirla, en referencia a la reforma al Poder Judicial. Entonces, bueno, ahí la dejo para no monopolizar, pero sí, buenos comentarios. Sí, monopolios no. Subsecretario, cuéntanos, pues este era el Pues objetivo, ¿no? De esta reunión. coincido con Pedro. Yo creo que fue una gran reunión que dejó contentos a todos, tanto al gobierno como al sector empresarial de nuestro país. Y la palabra fundamental, me parece, Adela, fue certeza a la inversión. Yo creo que la presidenta fue muy contundente, lo repitió una y otra vez, que iba a haber todo el respeto para las nuevas inversiones y para las anteriores inversiones que ya están realizadas en nuestro país. Prometió trabajar de la mano con los empresarios de México y yo creo que también es muy importante, Adela, el trabajar en estas reuniones en la narrativa de la reforma judicial. Sí, sin duda. Ahí la verdad es que por la transición, por lo rápido, por el serie de reformas constitucionales que se llevaron a cabo, creo que faltó un poquito el esfuerzo de explicarle a la gente lo que estaba pasando con la reforma al Poder Judicial, que sin lugar a dudas lo que pretende es pues tener un mejor Poder Judicial. Ayer lo dijo la presidenta, yo lo que quiero es tener un mejor poder judicial para combatir la inseguridad que tenemos, para combatir la corrupción que tenemos, y se me ocurre que esto es democratizar al poder judicial y hay que estar ahí muy contentos del diálogo que se ha hecho también con el sector privado. Hemos tenido muchas mesas con el sector privado para tomar muchos de los comentarios del sector privado y fortalecer esta iniciativa de reforma en las leyes secundarias. Y así se hará también con energía. Entonces yo creo que esa es la parte importante, Adela. Sí, es difícil hablar de resultados concretos, ¿no? Luego de estas reuniones, pero lo importante, sin duda, es el diálogo. Sí, pero Adela, sí te quiero decir de manera contundente, el diálogo luego en nuestro país se toma como, bueno, nos saludamos, gracias por recibirnos. No, no, no. Aquí en este caso, en el diálogo con los empresarios, se tuvieron resultados contundentes. El sector privado peleó mucho por su preocupación de la idoneidad de los jueces, que estuvieran capacitados, que estuvieran bien elegidos, que fuera un proceso imparcial. Y junto con ellos se armó un proceso en donde se garantiza de alguna manera que los jueces van a pasar por una serie de requisitos, que van a tener que tener un promedio mínimo de 8 en su carrera y de 9 en las materias en las que quieran ser jueces, que se va a tener una evaluación oral, que se va a transmitir en medios electrónicos, en televisión abierta. Entonces, son una serie de instrumentos que pidió el sector privado, en donde se avanzó y se consensó con ellos, y creo que se les dio una buena salida, digamos, a muchos de los planteamientos que les preocupaban. Sí, ¿así lo ves, Pedro?
¿Quedaron conformes con esto en lo que se refiere a la reforma judicial? Todavía faltan más cosas que ajustar, las mesas continúan, confirmo que hemos estado siendo parte de ellas. Todavía hay un tema que es las facultades del Tribunal de Disciplina, sobre las cuales también tenemos que abordar este tema, pero confirmo lo que Rosendo nos dice, han sido diálogos muy efectivos, muy transparentes, desde el día 1 de la administración, lo cual con este diálogo que acaba de suceder a los 15 días Sí, claro. de la administración, sin duda, como dices Adela, el tema del diálogo, y como dice el subsecretario, el diálogo efectivo, no nada más nos abrazamos, jiji, jajaja, sin duda es algo muy prometedor para esta nueva administración. Sí, claro, son reuniones ejecutivas, digamos, ¿no? Reuniones Correcto. verdaderamente de trabajo. Ahora, sobre la reforma energética, subsecretario, hay preocupación también. Sí, hay preocupación como en cualquier reforma constitucional. Sin embargo, creo que la secretaria Luz Helena González ha hecho un gran trabajo de diagnóstico y de propuesta. Ayer lo comentaba la presidenta Sheinbaum. Se trata de hacer una reforma energética que le dé cabida a todos. Creo que podemos estar, Adela, en la discusión del el vaso medio lleno, medio vacío. Ahorita tú decías, bueno, hay mucho nerviosismo por la reforma energética y por la poca inversión. Bueno, están hablando del 46% de entrada al sector energético. Me parece que no es mínimo. O sea, no pudiéramos estar hablando de un sector estatizado como en otros países. Estamos hablando de un ganar-ganar y de que haya privados que vengan a invertir a México, de empresarios nacionales que tengan el apetito también de invertir. También estamos hablando de facilitar a la brevedad posible, y eso es parte del plan estratégico que trae la secretaria Luz Helena González, de poder evitar estos embudos que a veces se dan por el exceso de demanda de servicios que ya traemos por el tema de la relocalización de las empresas. Eso es lo primero que tenemos que atender, porque empresas importantes como Amazon, como las empresas que comentaron ayer, por ejemplo, sus inversiones requerirán de importantes consumos de electricidad, y para eso es este plan energético, precisamente para darle respuesta a la demanda. ¿Coincides, mi querido Pedro, coincides? Mira, ayer en la discusión, te comento dos cosas. Ayer en la discusión, muchos de los empresarios le hicieron saber a la presidenta y al gabinete que existe un apetito importante para invertir en el sector energético de México, del mismo modo que se pidió, como en todas las inversiones. Es muy apetitoso nuestro país, es muy atractivo para invertir, ¿no? Sin duda. Y estamos en un punto en el que el sistema necesita ser ampliado para poder satisfacer la demanda de la creciente actividad económica que estamos viendo por el nearshoring y el crecimiento natural del país. Entonces, hay apetito, hay demanda, y por lo tanto, el sector privado justamente fue lo que pidió, ¿no? Trabajemos en certeza, certeza además por un periodo largo de tiempo. Estas inversiones no duran 2 o 3 años, ¿no? Estamos hablando de décadas de inversión. Así se recibió, se vio a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Energía, al mismo Marcelo Ebrard tomando notas. Y también te confirmo que en las sesiones de trabajo para la reforma energética hemos trabajado un poco en las palabras que en la reforma como está pudieran llegar a generar cierta ambivalencia o un mal entendimiento de lo que el gobierno quiere. Y hemos recibido esa retroalimentación muy bien. Esperamos que se hagan esos ajustes mínimos para que, como dice el subsecretario, se llegue a un equilibrio donde podamos estar tranquilos con la participación tanto del sector privado como de las empresas del Estado, y que así en conjunto logremos el objetivo, que es llevar energía a todos los rincones del país, que sin energía no se logra el desarrollo que todos necesitamos, así de sencillo. Y ese es el objetivo conjunto por el que queremos trabajar. Sin duda. Ahora, vienen las elecciones en Estados Unidos. Les pregunto a los dos, si quieres comienzo contigo, subsecretario. ¿Cómo ve el gobierno de México lo que pueda pasar con las elecciones en Estados Unidos? Que ya no falta casi nada. Sin duda, Adela, es un escenario mucho más complejo al que tuvimos en el 2018.
El mundo, Adela, es interesante, ha cambiado radicalmente en los últimos 6 años. El paradigma mundial, hace 6 años seguíamos hablando de un proceso globalizador, de libre comercio, de tratados por todas partes. En eso México hizo muy bien su tarea, hay que decirlo. Tenemos 14 acuerdos comerciales con el mundo, fue de los países más abiertos, digamos que siguió la receta. Pero hoy el mundo regresa a la era del proteccionismo. Hay que verlo así. La tensión que hay entre Estados Unidos y China está llevando a replanteamientos importantes en las cadenas de suministro, la tensión que hay entre China y Taiwán. Y no necesariamente eso son malas noticias para el país, sino quizás sean muy positivas para en México, todo este claro. Cambio geopolítico. Por supuesto que para México son optimistas. Entonces, nosotros vemos un escenario complejo, un escenario en donde pues seguramente se seguirán haciendo pronunciamientos como el día de ayer. Pero hay un consenso que nosotros estamos revisando que se llama proteccionismo, y en esa lógica tendremos que trabajar con los Estados Unidos para primero pelear porque sea una revisión del tratado que fortalece a los Estados Unidos y a México. Es el mejor negocio que ha hecho Estados Unidos y es el mejor negocio que ha hecho México claro, en muchas décadas. Es bueno para ellos, es bueno para nosotros. Estas ideas de subir tarifas o aranceles, pues a nadie ayudan, no les ayudan a ellos, no nos ayudan a nosotros. Y nosotros creemos que dentro de la revisión vamos a llegar a muy buenos planteamientos que fortalezcan la región de Norteamérica y que nos permitan a nosotros ser la fábrica que Estados Unidos y Canadá necesitan. Nosotros somos mucho más competitivos que ellos en términos de costos y podemos nosotros desde aquí estar abasteciendo a muchos de los mercados que Estados Unidos se quiere traer desde Asia, no los quiere mantener allá, sí, por razones geopolíticas, y esa es la gran oportunidad que estamos viviendo desde hace algunos meses, Adela, y es lo que explica la relocalización de las empresas. Creo que todo eso son buenas noticias para México, y nosotros, como ayer lo dijo la presidenta Sheinbaum y lo repitió el licenciado Ebrard, iremos a un diálogo muy constructivo con los Estados Unidos porque tenemos todo para hacer un win-win o un ganar-ganar para Canadá, Estados Unidos y México. Pero independientemente de quién gane, es decir, subsecretario, alguno le favorece más a México, ¿no? Hemos oído declaraciones de uno y de otro. La verdad es que hay un consenso de proteccionismo. Tanto demócratas como republicanos traen la misma idea de fortalecer a la región, de regresar mucho de lo que habían tenido en Asia, particularmente Taiwán y China, a los Estados Unidos y a la región de Norteamérica. Entonces nosotros vemos igual, quizás, Adela, y esa es una opinión muy personal, no quisiera que se tomara como la opinión del gobierno, pero quizás nos convendría que llegara Trump, porque percibimos un mayor grado de proteccionismo. Y ese proteccionismo respecto a Asia, a México lo beneficia. Bueno, es que... Entonces... Sí, perdón. No, a Kamala Harris no le gusta nada el tratado, ¿no? Hay muchos temas de que se pronunció en contra, sí, pero votó la verdad es que es una realidad muy relevante el tratado para toda la región. No es algo de lo cual ninguna de las tres economías pueda prescindir. Insisto en que lo político es una cosa y a la hora de la discusión técnica son otras razones. Claro. Y en eso tenemos mucha fe en el gobierno federal, en que podremos llegar a muy buenos acuerdos dentro de este proceso de revisión. Ya. Pedro, adelante. Gracias, Adela. Mira, coincido con lo que plantea el subsecretario. Yo no te puedo decir un comentario político porque pierdo mi trabajo sobre quién prefiero sobre uno sobre la otra. Pero mira, durante esta conversación estuve reflexionando, Adela. Yo no sé si este es el primer espacio público, un noticiero, en donde hay un representante del gobierno y un representante del sector privado en lo que está haciendo más o menos un diálogo. Y creo que estamos viendo en vivo y en directo la realidad de lo que está pasando en el país. La conversación y el diálogo que estamos teniendo, sí, cuando menos están en la misma sintonía, en realidad, ¿no?
con la nueva Secretaría de Economía liderada por Marcelo Ebrard y el subsecretario Luis Rosendo. Así es, estamos entendiendo muy bien la realidad del país, estamos alineando nuestras propuestas con el objetivo de otro consenso que no mencionó el subsecretario, pero con el cual sí me atrevo a decir que coincidimos, que es que tanto para Estados Unidos como para México coincidimos en el concepto de bienestar compartido. Mucho de lo que en Estados Unidos ha generado rispidez o un poco un sentimiento anticomercio ha sido el que el beneficio no se ha visto generado para muchas regiones de Estados Unidos, y lo mismo sucede en México. Entonces, en esta nueva iteración de Norteamérica, con los cambios de mandatarios, esa es la tarea pendiente que tenemos que lograr. Tenemos que hacer que los beneficios del comercio se vean reflejados en cada rincón de Norteamérica. Tenemos que crecer las oportunidades, y esta visión de regionalismo nos abre una oportunidad para, como decía la presidenta Sheinbaum ayer, entendernos como economías complementarias, que juntos somos mucho más competitivos vis-a-vis China y las otras superregiones del mundo. Y esa realidad y esa necesidad económica, más allá del discurso político electoral, sí, se va a plantear en la discusión en los siguientes meses, una vez que se haya elegido quien se haya elegido, y entendamos que los comentarios tanto del expresidente Donald Trump como de la vicepresidenta Kamala Harris están en ese contexto. Fueron discursos que se dieron en Detroit, discursos que se dieron en Michigan, en Chicago, perdón, que son zonas donde pues, el tratado y la industria automotriz se ha visto más o menos perjudicada en las últimas décadas. Entonces, bueno, hace un poco de sentido político esos comentarios hoy. La historia va a cambiar en 2 semanas. Sí, claro, en unos cuantos días, ¿no? Le están hablando a los suyos y están en campaña, subsecretario, ¿no? A la hora de sentarse a la mesa ya es diferente. Ahora, decirte, Adela, que nosotros este mes empezamos a trabajar ya en Washington. Vamos a finales de este mes a Washington a empezar a platicar con las autoridades, con los homólogos, y a empezar a construir puentes de diálogo que nos permitan llegar muy bien a la revisión en el 2026. Entonces estaremos haciendo nuestro trabajo desde la Secretaría de Economía, por supuesto, pero la verdad es que muy de la mano, hay que decirlo, Adela, del sector privado de nuestro país. Lo estoy Tenemos viendo, que hacer la una verdad. gran coalición. Tenemos que hacer una gran coalición con empresarios, con cámaras como la que está aquí, con Pedro Casas, que son muy importantes. Y por supuesto, Adela, también con una nueva narrativa que nos ayuden, Adela, a explicar todas estas cosas en donde a veces tenemos dudas: reforma judicial, reforma energética, y haremos hasta lo imposible para dar tranquilidad también no solamente a los mercados, sino también a los ciudadanos, qué es lo que está pasando en el país. Pues el espacio está siempre abierto. Entonces, lo de ayer podemos decir que no fue solo una reunión de protocolo, ¿no? Así es. Si lo quieres tú repetir, mi querido Pedro. Fue un Los diálogo, veo que están en la misma sintonía, la verdad. fue un diálogo muy, muy constructivo. Se presentaron recomendaciones. Insisto, yo vi a la presidenta Claudia Sheinbaum, esto nadie me lo cuenta, la vi tomando nota, escuchando atentamente lo que decía el sector privado en materia de energía, en materia de servicios, de facilitación comercial, la necesidad de invertir en infraestructura fronteriza, el defender el TEMEC, entre muchas otras cosas. Entonces, coincido y espero y estoy seguro que no va a ser el último. Fue el primero, pero no será el último de estos diálogos. Buenísimo. Subsecretario, finalmente, ¿van a haber armadoras chinas en México de coches? Mira, eso lo tenemos que revisar. Todo indica que se ha venido trabajando en eso. Lo que vamos a estar muy vigilantes, primero, es la trazabilidad de las inversiones, Adela. Tenemos que evitar que tengamos prácticas desleales, no solamente con la región y con Estados Unidos, sino con México. Estamos viendo muchas prácticas de contrabando y de prácticas que no son buenas en materia comercial con industrias relevantes como los textiles, como el papel, como el calzado. Y la verdad es que estamos trabajando en todo un esquema para revisar simplemente que se cumplan
las reglas de la Organización Mundial de Comercio y que no se caigan abusos. Si hay abusos, pues por supuesto que tendremos que tomar medidas para fortalecer a nuestra industria y proteger a los empresarios, a los industriales de México. Eso no lo vamos a permitir. Pero hoy por hoy no se están haciendo. No hay armadoras. Bueno, pues mira, la verdad es que hemos visto una entrada importante. Muchísimos. De mercancías que hay muchas investigaciones, eso es normal, y no solamente es con Asia, sino con muchos países, discusiones del acero, por ejemplo, del aluminio. Entonces hay muchos sectores que tienes que mantenerte vigilante y revisar simplemente que no haya abusos, y por eso tenemos todos estos instrumentos de paneles de arbitrajes que son normales en cualquier relación comercial para garantizar que tenemos los mejores acuerdos comerciales para los industriales de México. Ya. Entonces, sobre eso estaremos trabajando, Adela. Bueno, pues este espacio está abierto para todos y les agradezco mucho a los dos. Que tengan un buen día y que no sean solo Adela, palabras y promesas. Muchas ni buenas gracias. intenciones. Muy rápido, nada más te digo que te felicito mucho, porque hace alrededor de un año estuve contigo, estabas empezando, y esto es muestra de mucho trabajo, de mucho talento. Ay, gracias, y de mucho profesionalismo. Te lo agradezco. Te felicito mucho. Te lo Gracias, agradezco. mi Pedro. Coincido con el subsecretario también en esta, Adela. Muchas Ay, gracias. Pues les agradezco Saludos a mucho, los cara. dos. Ya me hicieron el día. Luego uno. No, hombre. Abrazo fuerte y estamos para informar, Adela. Y aquí Gracias, estamos. Pedro.